Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Desde Guayaquil, Ecuador, estamos con la transmisión aquí en estudios en el sur de América. Para todos los hermanos que están conectados a esta hora, ya sea en América como en otro continente, para todos nuestros hermanos que posteriormente estarán viendo este estudio en nuestros canales o en las redes sociales. Bien, hermanos, el día de hoy traemos un tema bastante complicado. Es muy posible que todos los que hasta el día de hoy nos han amado y pues querido entrañablemente, tal vez cambie su sentimiento, hermanos. Pero lo importante de todo esto es hacer mérito del nombre, hermanos, de lo que hoy, desde que el principio, nosotros empezamos a buscar la verdad. En busca de la verdad, que es como se llama este programa. Acá me parece que sí estoy transmitiendo, Marx. Nicolás me dice que no sale. Ya, lo que pasa es que en este momento acabo de... veamos si tenemos retorno. Veamos si tenemos retorno. Alejandro, por favor, puedes mirar si tenemos retorno. Sí, Marce, está en retorno. Bien, bueno, estamos... queremos saber si estamos en el aire, pues acá dice que no hay retorno. Acá dice que no hay retorno. A ver, en España, Pedro está conectado. Esperemos a ver si es que estamos en transmisión. Vamos a ver, un momento. Veamos. A ver. Esperemos a ver si... bueno, sí, estamos bien, ok. Bien. Ya nos respondieron que sí estamos en transmisión. Ok. Ajá, ok, sí. Bueno, gracias Pedro. Sí, en España nos dicen que sí, que estamos en transmisión directa. Bien, entonces vamos a continuar, hermano. Como les decía, este tema seguramente el día de hoy va a traer mucha polémica. Y pues los que hasta el día de hoy pues nos han visto con mucho agrado seguramente van a cambiar su opinión, porque traemos un tema muy candente, de mucha pasión, que desborda muchas emociones, hermano. Y acá, en el estudio, en lo que nosotros siempre hemos venido buscando, ese es el nombre o el eslogan de nuestro movimiento, verdad de vida. Nosotros siempre estamos en busca de la verdad. Ese es el nombre de este ministerio. Ministerio Verdad de Vida. Es importantísimo, hermanos, que nosotros estemos precisamente en esta línea de encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, hermano, es lo que el Eterno ha mostrado y que pues lamentablemente a la que no hemos tenido un fácil acceso por cuanto ha habido mucha manipulación, hermanos. Ha habido manipulación de la historia. Ha habido manipulación de la escritura. Y fíjense que no solo la manipulación que dicen desde el judaísmo, que es el catolicismo, por el cual no creen en Yeshua, por el cual no creen en el movimiento apostólico, sino también toda la manipulación
que hemos visto de los textos, hermanos, porque los masoretas también manipularon los textos. En ese sentido, nosotros debemos estar precisamente a la expectativa de analizar, de buscar, de indagar, de volvernos verdaderos investigadores para poder determinar cuál es la verdad. Hemos venido durante mucho tiempo, hermanos, nosotros indagando, hemos venido buscando, queriendo saber qué fue lo que pasó realmente desde el principio. Bien, esperemos que mejore el audio, que se escuchó un poco de ruido, me dice Pedro, pero bueno, seguramente estaba habiendo mucho ruido, pero ya en este momento se filtró, ya se quitaron todas las filtraciones de ruido. Bien, en este sentido, les hemos traído un tema que va a ser el inicio de una secuencia de programas que es necesario para el día de hoy, hermanos. El día de hoy se está ganando la pasión, se está ganando la motivación por parte del movimiento sionista. ¿Para qué? Para motivar a las personas, saber qué fue lo que pasó realmente desde el principio. Para las personas que estamos en los movimientos del retorno a las raíces hebreas, del conocimiento de la Torá. ¿Para qué, hermanos? Para que apasionados por la Torá nos envolvamos en una pasión hacia lo que significa el Estado de Israel, hacia lo que significa el movimiento sionista, sus emblemas, como por ejemplo la figura del hexagrama, ¿verdad? Entonces, todo este movimiento en un momento determinado, confunde y se mezclan las pasiones, y entonces... Entonces, no, el micrófono está bien. No está bien, suena feo. Es el micrófono que dañaba acá. Saca el micrófono y solo habla como por la computadora. Se escucha muy bajo. No, estaba bien acá por el calle. No creo. A ver, veamos ahí. Cambiemos la diferencia. Vamos ahí. A ver. Bien. En el canal se escucha perfecto, Marcio. ¿Cómo? En el canal se está escuchando perfecto. Se está escuchando bien, me dice. A ver, bueno, ahora cambié el micrófono, veamos cómo se escucha ahora. Pedro sí me dijo desde España que había un poco de ruido, pero en todo caso cambié el micrófono ahora, veamos qué tal se escucha ahora con ese micrófono. Ahora bien, estaba haciendo un preámbulo un poquito largo, hermano, porque quisiera que comprendan que lo que vamos a hacer desde el día de hoy es necesario, hermano. Es muy necesario porque debemos conocer la verdad, y solo la verdad nos va a hacer libres. Entonces, vayamos a la escritura, porque todo tiene que ser basado en la escritura. Hay una parte histórica que la vamos a dar a conocer, pero luego, a partir de la próxima semana. Esta semana vamos a indagar en la escritura para conocer realmente dónde están los verdaderos judíos, hermano. Bien, vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 7, porque este realmente fue el verso que pues me ha inquietado para hacer este tema. Hemos venido haciendo una gran investigación. El hermano Marcelo Espinosa está, digamos, muy relacionado con todo este tema. Lo hemos tenido hasta el día de hoy un poco en sigilio. ¿Por qué, hermanos? Porque no es fácil llevarles estos temas, porque va a haber un shock, va a haber una gran conmoción. Lo mismo que cuando salimos a este camino a las raíces hebreas y llevábamos el mensaje a los cristianos. Siempre había un shock, hermano, siempre había una conmoción. Hoy en día, para todos los que están en el mesianismo, lo que les traemos a partir de hoy
les va a causar, hermanos, un profundo shock. Va a haber bastantes problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero como preámbulo para esta serie de enseñanzas? Primero, recurrir a la escritura para que la escritura nos dé la pauta de qué es lo que tenemos que investigar y qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7 dice, ¿cómo se escucha más? Entiendo. Así que no, tranquilo, pero dale más. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al mensajero de la comunidad de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Creo que voy a usar nomás el otro micrófono porque la verdad es muy limitado, creo. Bien, vamos a ver ahí. Repito, Apocalipsis 3:7. Escribe al mensajero de la comunidad en Filadelfia, el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, el que cierra y nadie, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto, versículo 8. Estamos en Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes muy poco poder y has guardado mi palabra y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo te daré a algunos de la sinagoga de Satán, los que dicen ser yahuditas o judíos y no lo son, sino que mienten. Pero yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Hermanos, estas palabras, la verdad, pues nos han llenado de mucha inquietud y ha sido necesario ir a estudiar, a analizar la escritura en base a todo lo que hasta el día de hoy hemos venido revisando con relación a los eventos que hoy en día se están dando. Bien, otra vez también el micrófono porque Alejandro me dice que mejor estaba como antes se estaba transmitiendo. Bien, entonces fíjense ustedes. La primera inquietud que me salta es, ¿a quién le está escribiendo Juan? ¿A quién se le dijo Juan en la revelación que se le escriba este mensaje, hermano? Porque acá dice que es a la comunidad de Filadelfia. A la comunidad de Filadelfia, o como sucede con el libro de la carta de los Gálatas, o es a un grupo de personas que están guardando o que están practicando el amor y la misericordia. Y esto lo digo porque, hermanos, porque ciertamente Filadelfia era un lugar, un sitio que existía, era un lugar en Lidia, en Asia Menor, cerca del oriente, por el monte Molus, y que fue pues un lugar, una ciudad o un reino creado por un rey, el rey de Pérgamo, el rey Atalo II. O sea, físicamente existió un lugar que se llamaba Filadelfia. Pero, hermanos, resulta que si nosotros investigamos la palabra Filadelfia, que es necesario hacerlo, nosotros encontramos que Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia viene de un adverbio, del adverbio filadelfo, y filadelfo, hermanos, es una palabra compuesta. Es que cuando no tiene este micrófono, coge el de allá. Es una palabra compuesta. Ahora tratemos de, ya sé. Vamos. No. Voy a configurar este micrófono acá entonces. Acá. Va a configurar el micrófono. Ya. Listo. Bien. Ahora sí. Ok. Bueno, ahora configuré el otro micrófono. Bien, les decía, hermano. Les decía que Filadelfia sí era un lugar físico, en Asia Menor, en Lidia.
Filadelfia, la palabra viene de Filadelfo. Filadelfo es un adverbio griego, pero Filadelfo es una palabra compuesta de dos palabras. La primera palabra, filo, que significa amigo, y la segunda palabra, que es adelfo, que significa hermano de padre y madre, o significa hermano de padre o hermano de madre. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Que me entra una intriga a mí de a quién se le escribió realmente esta carta. Si es a una congregación en un sitio, como se presumía que era Gálatas, y no resultó así porque Gálatas significa Galuyá realmente, y era dirigido a la congregación que fueron expatriados por Yahweh. A una región, ¿verdad? Entonces, Filadelfo, como le digo, les he desmenuzado qué significa el nombre. Significa amigo, significa hermano de padre y madre, o de padre, una hermandad. Por eso, Filadelfia significa amor fraterno. Ahora bien, veamos, palabras que están en la escritura relacionadas, por ejemplo, a Filadelfo. En 1 Pedro 3.8, Primera de Pedro 3.8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente. Ahí está la palabra Filadelfo. Pedro la usa en 1 de Pedro 3.8. Ámense fraternalmente, usa la palabra Filadelfo. Ahora veamos la palabra que sale para amigo, filo. Ya descompuesta la palabra Filadelfo, descomponemos en dos, en filo y en adelfo. Y la palabra filo, amigo, está en Mateo 11:19. Mateo 11:19 dice, pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo, ahí está la palabra filo, amigo de publicanos. Entonces esa palabra se la está utilizando. Ahora, veamos la palabra adelfo, que esa palabra es bastante importante, hermano. La palabra adelfo es la palabra que se usa para hermano. Hermano, ya sea de padre y madre o de madre y padre. Y fíjense ustedes que en la genealogía de Yeshua, en Mateo 1, versículo 2, desde el versículo 1 dice, en Mateo 1, este es el registro de los antepasados de Yeshua, el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac, Isaac procreó a Jacob, Jacob procreó a Yehudá y a sus hermanos. Ahí está la palabra adelfo, hermanos. Sí, la palabra adelfo específicamente significa hermano. En el libro de los Gálatas, también dice, en Gálatas 1:2, a todos los hermanos que están conmigo en las comunidades de Galuyá. A todos los hermanos. Esto significa hermandad, pero hermandad porque él sabe que le está escribiendo a los israelitas, de los cuales él pues se siente su hermano. Gálatas 4:28 también está la palabra adelfo. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Ustedes son hijos de la promesa. También utiliza la palabra adelfo. Entonces, con todo este preámbulo, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, también en la visión de Juan, Apocalipsis 22:8 dice, yo, Yohanan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Ahí usa la palabra adelfo. Yo soy consiervo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Como ven, hermanos, entonces la inquietud me nace de a quién le escribió realmente, o a quién se le dijo a Juan que escriba. Si fue a un sitio, a un lugar, o fue a una conglomeración de personas que, claro, que aman fraternamente, porque eso es lo más importante, y eso fue de lo que no encontró Yeshua cuando estuvo entre su pueblo, entre Israel. No encontró misericordia ni amor. Entonces, luego se le escribe a Juan y se le dice que precisamente los que van a recibir todo lo que Yeshua dice que van a recibir son los que practican ese amor fraternal. Ahora sí vamos a entender el resto de lo que se escribe en Apocalipsis 3. Regresemos a Apocalipsis 3, versículo 10.
Apocalipsis 3, versículo 10 dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ahora de la prueba que ha de venir para todo el mundo. Hermanos, ¿para qué tiempo es esto? Porque dice, yo te guardaré ahora de la prueba que va a venir para todo el mundo. Juan escribe Apocalipsis en el ocaso de su vida, a partir del año 91, cuando él ya era un anciano, cuando ya hubo la persecución, cuando ya cayó el templo. Pero dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Al que avanza, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Y escribí sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por Elohim, y mi nombre nuevo. Hermanos, aquí ya había caído el templo, pero acá habla de un templo. Aquí prácticamente Jerusalén ya había sido invadida por Tito. Aquí prácticamente, hermanos, ya de la Jerusalén otrora, en épocas de Pablo y de Pedro, ya estaba totalmente ocupada. Pero sin embargo, aquí se le muestra una Jerusalén. Una Jerusalén. Él estaba en Patmos. Claro, él estaba en Patmos, él estaba aquí, había sido ya sentenciado a muerte, según cuenta la historia. Él no murió en lo que le procuraron, como quitarle la vida, pero fue deportado a Patmos. Y en Patmos, seguramente, según dice, porque era el día del Adón, en un Shabbat recibió esta visión y se le dictó esta profecía. ¿Por qué? Acá mismo dice que esto es una profecía, porque se le dice, sella la profecía, ¿verdad? De este libro. Es una profecía, es un evangelio, es la revelación de lo que va a ocurrir. Pero la inquietud nace, hermanos, de cuando le dice, los que son judíos dicen ser judíos, pero ellos mienten porque no lo son. Esto es lo que nosotros queremos averiguar, hermano. Esto es lo que queremos saber. Si a los que se le muestra a Juan que hay quienes dicen ser judíos y no lo son, ¿cierto? ¿Quién es esto que dicen ser judíos y no lo son? Y si existen los que dicen ser judíos y no lo son, ¿dónde están los judíos verdaderos? La promesa fue para el pueblo. Así como preguntamos dónde están los miembros de la tribu de Judá, como preguntamos dónde está la oveja perdida de la casa de Israel, a la que vino a buscar Yeshua, que en Hechos 3 se demuestra que ellos comenzaron a recuperar a la oveja perdida de la casa de Israel, pero hay un detalle importante. Si ustedes ven en el libro de los Hechos, en la predicación de Pablo, dice que, en la predicación de Pedro, perdón, dice que habían judíos que habían nacido en otras naciones. Esto quiere decir que más habían judíos fuera que dentro. Había 2,5 millones de judíos afuera y 2,5 millones de judíos en Judea. En el tiempo de Yeshua. Habían 5 millones de judíos. Correcto. Ahora fíjense ustedes. Otro detalle, hermanos. Que Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, que no todo el que es nacido en Israel es israelita. Esos son detalles importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, porque es una metodología de estudio. Nosotros no podemos pasar por alto ningún detalle, sino que debemos investigarlo. Y esto lo hemos traído, hermanos, porque ya es necesario para este tiempo. Porque hoy se está haciendo una gran campaña para que todo el que esté en el movimiento mesiánico respalde los hechos que desde Jerusalén se están dando al mundo, los hechos del movimiento sionista, que son los que están gobernando el mundo. Y eso es algo que nosotros no podemos, desconocer. No, hermano, nosotros no podemos olvidar una verdad. Hace mucho tiempo habíamos escuchado, por ejemplo, a un amigo de Pedro que está viendo en este momento la transmisión, a Antonio Miranda, que tenía una información relacionada a los házaros, a los que hoy en día nosotros sabemos que realmente
esta es un linaje que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero que regresó en el 48 cuando Israel formó el Estado sionista de Israel. Hoy en día, el mismo gobierno de Netanyahu está aceptando que Israel realmente tiene una gran colonia de házaros ucranianos que vinieron, precisamente se formaron con los turcos, que en algún momento de la historia, por ahí por el siglo VIII, el siglo IX, se convirtieron a la religión judía. Y por esta razón, según cuentan otros historiadores, por su forma o su mezcla del judaísmo con su forma de vida, fueron personas que no eran amadas en los sitios donde iban, y por eso se hizo una gran persecución de estos personajes, la que matanza en Hitler. También vamos a traer confirmación de todo lo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hechos que nos va a estremecer hasta los huesos, pero que son reales, que están probados, hermano. Que lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo. Pero lo importante es que nosotros no podemos convertirnos en injustos. La Torá, hermano, nos manda a ser justos. Y si vamos a ser justos, nosotros no podemos apoyar una injusticia. Nosotros no podemos apoyar crímenes. No, porque la Torá nos manda a que nosotros nos sometamos a toda justicia y no nos podemos complacer del pecado de otro porque participamos de ese pecado. Entonces, por eso es que este mensaje del día de hoy, con una serie de mensajes que empiezan, de los cuales pues, el hermano Marcelo les va a explicar muy ampliamente, porque él está llevando una gran investigación sobre este tema, de los cuales él ha hecho ya muchos videos que han tenido, por cierto, una muy buena aceptación respecto de todo lo que tiene que ver y todo lo que envuelve el sionismo, que es nada más y nada menos que la base fundamental de los Illuminati. Así que, hermano, nosotros no podemos olvidar ni podemos callar. Así como no callamos para salir del movimiento evangelio, de todo lo que se produce en el movimiento evangélico, asimismo tampoco podemos callar de lo que realmente es maldad en el mundo. No podemos callar. Y por eso hoy hemos traído esto, hermanos. El libro de Apocalipsis es muy revelador con relación a esto. ¿Por qué se le dice a Juan? ¿Por qué se le habla de los judíos que no son judíos? Pero los voy a postrar a tus pies. Ellos vendrán postrados a tus pies. Le dice a esta comunidad que sí guarda el amor fraternal, el amor de hermanos, la misericordia. Cosa que no encontró Yeshua en los días que él vino. Adelante, Alejandro. Y hoy en día vivimos un día, hay una oveja perdida que está regresando a casa, pero hay que ver cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Porque se levantan muchos grupos mesiánicos donde aparecen muchos personajes judíos aún negando el Mesías y negando muchísimas cosas que realmente la Torá por ninguna parte dice. Entonces, sí me parece fabuloso, hermano, que empecemos estos temas y que le mostremos a las personas la verdad. Como decía el Mesías, hermano, así nos tengamos que quedar solos, pero nosotros seguiremos diciendo y proclamando la verdad del Eterno al costo que sea, hermano, porque para eso fuimos levantados. Y como tú mismo dices, el eslogan que tenemos, verdad de vida, hermano, la verdad es la que nos da la vida, la verdad es la que alimenta verdaderamente nuestro ser y nuestra alma por medio de su rueda. Adelante, Marcos. Como nosotros usamos la escritura, hermano, porque si no, entonces pues fácilmente van a refutar lo que nosotros le traemos. Por eso está la escritura, hermano, y es la escritura la que nos ha dado la pauta de investigar. Vayamos a Mateo 23, versículo 28, las palabras de Yeshua. Mateo 23, versículo 28. Este mensaje específicamente está dirigido ¿a quién? A los mesiánicos. Porque es el mesiánico al que va a salir confundido. Porque es el mesiánico al que día a día le están quitando la verdadera idea de Yeshua y lo están metiendo en un camino que no corresponde. Porque es el mesiánico al que lo van a ir arrastrando hasta hacerle perder todo lo relacionado a Yeshua. Ya le están quitando prácticamente de la mente toda la verdad de Yeshua, hermano. A eso está siendo arrastrado el mesiánico. Entonces, por eso es importante advertirle. Ese es el término del antimisionero. El antimisionero, de lo que nos estaba advirtiendo Moshe Korniokowski. Entonces, hermanos, esto no es nuevo, pero se ha radicalizado en estos últimos días
y se está usando los hechos que están ocurriendo en Medio Oriente. ¿Para qué? Para atraer a todo aquel que pone su mente en las raíces hebreas. Y es una gran comunidad que se está levantando hoy. Por eso es importante saber la verdad, hermano. Hay que saber la verdad. Yeshua combatió a un grupo. Y vamos a ver aquí en la escritura a qué grupo combatió Yeshua. Mateo 23, 28. Así también ustedes, por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y violación de la Torá. Pobre de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Pero ¿qué dice Yeshua cuando ellos mienten de esta manera? Versículo 31. Así dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyen ustedes la obra de sus antepasados. Serpiente. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué les dice reptiles? ¿Por qué les dice serpiente? ¿Por qué lo llama de la misma forma como Yahweh en Génesis le habla a la simiente que iba a ser enemigo de la simiente de la mujer? ¿Por qué le dice serpiente? Generación de víbora. El religioso va a decir, no, es que lo que pasa es que esto es un midrash. Se está hablando en el estilo de midrash. Está haciéndose una parábola. Se está figurando un hecho real con una fantasía. No, hermanos. Él está diciendo lo que es. Es una generación de víboras. Y ya les voy a decir por qué. Porque aquí está. La Biblia no va a dar la historia. Una acotación pequeñita. Adelante, Marcelo. Sí, debemos tomar en cuenta, para no conjeturar de ninguna manera, si no vamos en orden, debemos tomar en cuenta que el templo, desde el segundo templo ya no tenía el arca, y que el sacerdocio desde el año 142, antes de Yeshua, desde la ganancia de los macabeos, o la familia de los hasmoneos, ya el templo quedó en manos de los saduceos, que no eran, o sea, era gente descalificada. Y en el tiempo de Yeshua también el templo estaba profanado por la familia de Anás. Y siempre el Eterno puso personas que no eran de la línea escogida por él, tal vez permitió para que se puedan dar estos eventos y que Yeshua pueda también hacer juicio sobre esa gente. Entonces vemos que tanto hay que estar claros en eso, porque alguien estaba usurpando lo que no le correspondía. Correcto, esa aclaración de Marcelo es importante por lo que la misma escritura nos va a contar en la historia, hermano. Porque aquí no hablamos palabras sueltas. Nosotros no estamos hablando sofisma. Nosotros hablamos con la escritura. Versículo número 33. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del fuego? Tomen en cuenta esto, lo que dice Yeshua. ¿Cómo escaparán de la condenación del fuego? Pedro e Isaías dicen que está preparado fuego, hermanos. Fuego. ¿Para qué? Para arrasar con la maldad. Y él le llama generación de víboras, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del fuego? Verso 34. Miren, yo les envío, Yeshua dice, yo les envío profetas, yo les envío apóstoles o mensajeros, Sholiahim, en el versículo número 34. Sabios y escribas. Y de ellos a unos matarán, a otros ejecutarán en maderos y a otros azotarán en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Para que caiga sobre ustedes, escuchen bien, hermanos, que aquí es donde nos enlaza la historia y aquí es lo importante lo que dice Yeshua. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Hermanos, ¿por qué Yeshua dice que esta generación de víboras, que a ellos se le va a demandar la sangre de Abel? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la explicación para eso? ¿Por qué Yeshua le dice a los escribas y a los fariseos, en el momento que les está hablando, ustedes no van a escapar del fuego?
no van a escapar del fuego. A ustedes se les demandará la sangre de Abel hasta Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. De Abel el justo. Entonces, cuando dice Abel el justo, como hace acá referencia a la hermana Yaque, cuando nombra a Abel el justo, está diciendo que Abel es de un linaje del cual Yahweh ha venido cuidando, el linaje de la justicia, de los sadiquín, de los que el Eterno trajo para que sean a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Entonces, si le dice, de ustedes demandaré la sangre de Abel el justo, significa que ellos eran injustos. Y de ese linaje también viene el sacerdocio de Correcto, ese es el linaje del sacerdocio de Melquisedec, de Melech Sadí, de los justos. Pero entendamos esto, hermano. Le dice, a ustedes se le va a demandar la sangre desde Abel. ¿Por qué, hermano? Porque luego, o antes, porque aquí ya fue, ya aquí es cerca de la muerte de Yeshua, antes les había dicho, ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, si no me equivoco, está en Juan 8 esto, Juan 8, por ahí por el verso 36 al 40, 44, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieran. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de quién, dice, del diablo, porque él fue homicida desde el principio. Y si acá dice, a ustedes se le va a demandar la sangre de Abel, ¿de qué está hablando, hermanos? Está hablando del asesinato de Abel. ¿Quién lo mató? Caín. ¿Qué quiere decir? Que esta gente era el linaje de Caín. Hermanos, nosotros lo vamos a demostrar. Como ya hicimos un estudio, ¿verdad? Del cual lo han refutado mucho en el libro de Génesis, cuando empezamos Génesis, que aclaramos que posiblemente Caín no fue hijo de Adán. ¿Por qué? Porque Eva tuvo relaciones con un ángel caído. Entonces está demostrado, hermano. Este estudio lo vamos a ampliar la próxima semana. La próxima semana vamos a ir con los linajes desde el mismo Adán y desde Eva. Vamos a empezar un trabajo de los linajes para complementar esta enseñanza porque es importante. Así es, Marcia. Adelante, Alejandro, adelante. No, lo que estás diciendo es totalmente de acuerdo y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás enseñando en esta mañana. Quede bien claro, porque es que por ahí hay un grupito de que están diciendo que supuestamente nosotros nos separamos y que yo no estoy con ustedes. Eso es falso. Yo quiero, ya que estamos en vivo, quiero desmentir eso porque he venido leyendo eso en varias redes sociales y eso es totalmente falso. Nosotros seguimos más unidos que nunca y siempre seguiremos enseñando y proclamando la verdad del Eterno. O sea, queda totalmente desmentida cualquier falsedad de que nosotros nos hemos separado. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que tú estás diciendo. Eva tuvo relaciones con un ángel caído y ahí vino Caín, y lo podemos comprobar, hermano. O sea, es algo que nosotros hemos venido indagando y el Eterno nos ha venido mostrando por medio de sus ruas, porque cuando uno tiene el ruas del Eterno, eso también quiero dejarlo ahí bien sentado, hermano, la revelación del Eterno viene a nuestras vidas. Y si nosotros confesamos que el Mesías es el Hijo de nuestro Padre Celestial Yahweh y que es divino, hermano, ahí lo tenemos todo. Ahí lo tenemos todo. Tenemos todas las revelaciones y esa es una señal de que tenemos el Ruach en nuestro corazón. Por lo tanto, el mismo Ruach es el que nos muestra su verdad día a día de cada chaval. Adelante, Marcelo, disculpa que te haya interrumpido. Bueno, hermano, no, Alejandro, interrúpame cuando pueda. Mire, ¿por qué Yeshua dice a ustedes se le va a demandar la sangre de la muerte de Abel? Es que no sería lógico, hermano, si Yeshua es lógico, pues, todo lo de Yahweh es lógico. Él no le puede decir a la generación con la que está hablando, a ustedes, a esta generación, se le va a demandar la sangre desde el justo Abel. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ese linaje? Y yo le voy a demostrar que ellos no son judíos. Yo le voy a demostrar que ellos no vienen de Israel. Sí, hay que tomar en cuenta algo también que es histórico. Que no estamos hablando de todos los que estaban presentes ahí, sino de los que siempre han ocupado los cargos de poder. Correcto. Ya, en todos los imperios ellos se mezclaron en cargos de poder. Y eso nosotros podemos ver en Génesis 6:4, Moisés, ya a 2000 años de lo que sucede ese evento, el rato que escribe, dice que así como Nimrod, todos ellos eran esas mezclas, eran siempre la gente que estaba gobernando, o sea, dice hasta el día de hoy. O sea, por eso es que
siempre estuvieron con los imperios, se aliaron al enemigo, siempre se han alineado en ese punto. Los saduceos eran 10.000 saduceos en todo, entre más de 5 millones de judíos, solo habían 10.000 saduceos, y ellos ocupaban el puesto más importante del Sanedrín en el tiempo de Yeshua. Estaban los fariseos, que ocupaban siempre la vicepresidencia del Sanedrín, pero eran minoría entre los 70 ancianos. Entonces vemos que había una manipulación, ellos se aliaron a este linaje siempre conservó una hermandad. Y yo les voy también a demostrar en otro momentito cómo la masonería desde el tiempo de Herodes se une a 9 personas del Sanedrín para crear una persecución al nuevo movimiento israelita nazareno. Entonces, ya haciendo hermandades con alguien que se llamaba Irán Aviv, que es parte de los conocimientos del oculto y la masonería. Bien, eso son adelantos de lo que viene, hermano. Por eso, a partir de hoy, hay que estar muy atento a todo lo que le vamos a mostrar. Es importante, no podemos dejar nada suelto. Porque, si bien es cierto, aunque muchos, ya pues, como le adelantó Alejandro, inclusive personas de las cuales nos habían hasta hecho invitación para ir al extranjero, a reunirnos con ellos, hoy en día pues ya nos rechazan. ¿Por qué? Porque sacamos esta verdad, hermano. Porque nosotros no podemos aliarnos a una mentira que se está difundiendo por el mundo, hermanos. No, hay que ser justo. La Torah manda a ser justo. La Torah manda a amar al extranjero. La Torah manda a amar al enemigo. No manda a matarlo, no manda a exterminarlo. Eso no manda la Torah, hermanos. Eso no dice la Torah. La Torah no dice que se debe construir la paz en base de la guerra. Eso no dice la Torah, hermano. Eso no dijo Yeshua. Eso no enseñó Yeshua. Cuando Pedro sacó su espada para defenderlo por la fuerza, Yeshua le dijo que no y prefirió ir a la muerte. Cuando lo pudieron ver defendido para que él huya. Cuando lo pudieron ver defendido por la fuerza de la espada. Pero él dijo que no, porque ahora ya no es con armas. Ahora es el Ruad, hermano. Ahora la batalla la va a ganar el Ruad. La va a ganar el Eterno. Y es el Eterno el que va a dar el poder a los justos. Y está demostrado bíblicamente, hermano. Pero no es así. No es como lo está llevando el movimiento sionista. No es de esa manera. No es a través de los asesinatos que hoy en día... No, hermano, no es así. Así no. Lo ha determinado el Eterno. En ninguna parte de la historia se determinó de esa manera. O sea, no debe aliarse a los malos, mejor dicho. Porque se está aliando a la banca, a la masonería, a los falsos judíos, a los dueños del mundo, del Fondo Monetario Internacional, del FMI, de las farmacéuticas, de las petroleras. Ellos son los judíos que no son judíos. Correcto. Entonces, no podemos nosotros amparar una revolución que están fomentando ellos. Estamos defendiendo, ¿qué quiere que defendamos? El dinero y el poder y la maldad de la familia Rothschild, de la familia Astor, de las 13 familias poderosas del mundo. A eso nos están llevando, hermano. Y ese no es el concepto de la Torah. Eso no es Torah. Porque en Israel no se practica Torah, hermanos. Porque en Israel le permiten que Roma tenga sede donde hacen adoración pagana, donde adoran ídolos, donde hay homosexualismo, el sodomismo, donde hay la perversidad más grande, hermanos. Eso no es la ciudad santa. Esa no es la ciudad santa, hermanos. La ciudad santa es la que dice, se le revela a Juan, que va a venir. Es la que dice, Pedro en el libro de Gálatas, la Jerusalén del cielo. Y mire que cuando escribe Pedro, ya había visto esa revelación, Pablo, en el libro de Gálatas, escribe antes y murió antes de Juan, antes del Apocalipsis. Es decir, Pablo no leyó el Apocalipsis, él no está repitiendo lo que dijo Juan, no, él lo escribió antes. Entonces, terminemos leyendo lo que dijo Yeshua, porque esto es muy revelador, hermano. A veces nosotros leemos la escritura, pero no viene la revelación, ¿verdad? Porque tiene etapas en la vida de cómo el Eterno nos va mostrando. Primero nos tiene que dar bases sólidas de fe en Él, de fe en la Torah, con obediencia en Yeshua. Luego nos va a mostrar esto, porque si es al revés, si nos muestra esto de inicio, hermano, no sabemos para dónde tomar. Entonces tenemos que tener bases sólidas de la fe. Ahora miren lo que sigue diciendo. Estamos en el 34. Mire, yo les envío profetas y escribas
Y a cada uno de ellos ustedes van a matar y van a ejecutar en maderos, y a otros azotarán en la sinagoga, y los van a perseguir de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien ustedes mataron en el santuario y en el altar. Mire dónde lo mataron: en el santuario, a un justo, a un levita original del linaje que tenía que ministrar. Ministrando porque está en el altar. Claro, ¿para qué? Para acabar con él y sacar a su descendencia del sumo sacerdocio. Versículo número 36. Mira esto que es muy revelador. Versículo 36. En verdad le digo que todo esto caerá sobre quién. Hermano, están leyendo la escritura. Sobre esta generación. ¿Sobre cuál generación? Sobre la de ese momento, no. Sobre este linaje es lo que le está diciendo. Es decir, que hasta los que están el día de hoy, que vienen de este linaje, de esta generación, sobre ellos va a caer, hermanos. ¿Qué está preparado? El fuego. Acabamos de leer. No van a escapar del fuego, porque se le demandará la sangre, desde Abel hasta Zacarías. Esta generación no va a escapar. Aquí específicamente no habla solo de estas personas. ¿Por qué? Porque esa generación no se ha acabado, hermano. Porque esa generación sigue hasta el día de hoy. Y a esa generación se le va a demandar toda la sangre justa que se ha perdido. Es un linaje, hermano. Es un linaje el cual está ocupando un sitio, ocuparon Jerusalén. Ellos eran los líderes. Ellos eran los que fungían de maestro, inclusive de la Torá. Por eso ahora entendemos por qué se adulteró la Torá, hermanos. Porque la Torá se la adulteró, se la cambió. Por eso hoy en día todos los movimientos cristianos no quieren obedecer a la Torá. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una Torá gravosa. Fue la gran maldad que hicieron. Y eso nosotros lo vemos en Jeremías. Vayamos al libro de Jeremías, hermanos, y vamos a entender lo que realmente pasó, porque vamos a ir entendiendo. Jeremías. En algún momento se mezclaron, o sea, eso va a... Hay una mezcla de la que Marcelo está ahora hablando. Hay una mezcla, pero primero quiero que vayamos a ver los puntos neurálgicos. Luego vamos a ver dónde se mezclaron y por qué estos fariseos, estos escribas, que los encuentra Yeshua, les dice que son de la descendencia del reptil. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Primero veamos que sí es verdad que ellos cambiaron la verdad del Eterno. Lo dice Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Nadie lamenta su maldad. Y dice, ¿qué hemos hecho? Es decir, hacen una maldad y no sienten ni lamentan la maldad. ¿Por qué? Porque tienen un corazón perverso. Porque no tienen un corazón. Hermanos, esto es otra simiente, es otro ser. No son hijos de Adán. ¿Por qué? Porque el hijo de Adán fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, que se conduele. Esta gente no se conduele del mal. Repito, Jeremías 8:6. Además les digo que si es que ellos fueran hijos de Abraham, le reconocerían a él. Correcto, correcto. Y ya vamos a eso, que más adelante está, verá. Jeremías 8:6. Presten atención y escuchen. No hablan con honradez. Nadie lamenta su maldad. Y dicen, ¿pero qué hemos hecho? Todos persisten en su rumbo extraviado, como caballos que se lanzan en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce las épocas, dice. La tórtola y la golondrina y la grulla guardan el tiempo de su migración, pero mi pueblo no hace caso de la Torá de Yahweh. ¿Cómo pueden decir, nosotros somos sabios y poseemos la instrucción de Yahweh? Ciertamente, dice, ciertamente la pluma de los escribas cambiaron la verdad por mentira. Entonces, como vemos, el problema neurálgico aquí son los escribas, los que se levantan como jueces. Y ahora, vayamos a la historia de la Biblia. ¿Quién se levantó como juez? ¿O quién instruyó a Moisés para que se organice un sistema de jueces o de escribas? ¿Quién lo instruyó? Su suegro, Jetro. Y vamos a ver algo importantísimo, hermanos, que la Escritura nos trae en su propia historia. Solo tomen en cuenta esto. Jetro le enseñó a Moisés a que haga un sistema de jueces. Moisés recurrió a consultar con el Eterno y el Eterno le dijo que lo haga como su suegro le había dicho.
Pero ¿qué ocurrió después? De esas familias que organizaron el sistema de jueces, es de donde se derivan los escribas en lo posterior. Y no lo digo yo, lo dice la escritura. Ahora sí, vayamos a la mezcla. ¿Dónde se mezclaron? ¿Quiénes son estos escribas? Que Yeshua le dice, ustedes son víboras, son hijos de Satanás. Ustedes son hijos del diablo y hacen lo que él quiso desde el principio porque él era asesino, como Caín. ¿Sí ve? Los deriva directamente a Caín. Ahora veamos la mezcla, hermanos. Vayamos al libro de Crónicas. Adelante, Alejandro. Bueno, vamos al libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 55. Hermano, esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Marce, el mundo religioso, adelante, Alejandro. sí, antes de que continúe, es importante notar que lo que está diciendo el Mesías, ¿no? Cuando el Mesías les dice que son unas víboras, que son unas serpientes, eso no es ninguna alegoría, ¿no? Eso no es ninguna parábola inventada por el Mesías, le está diciendo la verdad. Le está diciendo verdaderamente la verdad, y con lo que tú vas a leer va a quedar totalmente clara la escritura de que eso no era una parábola ni una fantasía con la cual el Mesías les está hablando a ellos, no, hay que estarlo directamente y claramente les está diciendo la verdad lo que son. Adelante. Bien, Primera de Crónicas 2:55. La familia de los escribas que habitaban en Jabes, los tiratitas, los shamatitas, los sucaditas, estos son los ceneos. Algunas versiones, la de israelita Cados, creo que dice cainitas, la israelita nazarena dice los kenitas, realmente son los ceneos, porque lo vi en la referencia hebrea, son los ceneos que descienden de Jamas, padre de la casa de Reuel. Fíjense ustedes. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, cuando la gente lee la Biblia y mira las genealogías, piensa que está por gusto. Es para que en este tiempo sean reveladas estas cosas y las personas no se confundan con los falsos. Claro. O sea, porque ahorita estamos en manos de los Illuminati, nos quieren confundir con todo lo que es la religión. Claro, es importante, ahora es importante que estudiemos la genealogía, hermano. Es importante. No todo lo que han mostrado, yo les hacía la referencia a Antonio Miranda porque nosotros vimos casi todos los estudios de Ezequiel que había hecho Antonio Miranda, donde tiene muchas, digamos, mucha información sobre que algo andaba mal en todo lo que tiene que ver con Israel y las promesas. El problema es que cuando descubren que realmente en Israel, no todo el que está allá es israelita realmente, porque la gran mayoría, el 90% no lo es. Entonces, con esto confunden y dicen que ya no hay el Israel de linaje. Y el Israel de linaje existe, hermanos, pero no es el que está en el punto geofísico en el Estado de Israel. Y eso sí, pero el Israel existe, hermano, Israel vive. Israel vivirá por siempre. Israel vive, el Israel del linaje vive. Y que entre él se mezcló las naciones y recibió bendición las naciones para ir a la salvación. Eso sí es correcto, hermano. Pero no podemos decir, porque eso también es una mentira, que tampoco nosotros la podemos soportar. Porque si no hay Israel físico, no hay reino. Y el reino en la tierra, hermanos, eso no lo puede quitar nadie porque es una verdad. Entonces, el problema es que cuando se busca algo, se soporta muchas veces en argumentos que no son verdaderos. Es posible que uno tenga una verdad, pero no la puede mezclar con una mentira. ¿Por qué? Porque usted puede decir 10 verdades, pero si dice una mentira, todo es mentira. Porque no va a tener una solución salomónica, concluyente en una verdad. ¿No es cierto? Esa es digamos, la ley de las probabilidades, ¿verdad, hermano? Usted que conoce física. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Que en el libro de Génesis nosotros vamos a encontrar de dónde salen estos linajes de los ceneos, que precisamente eran linajes de los ángeles caídos, hermanos. Porque el linaje de los ángeles caídos que hubo antes del diluvio se filtró en Canaán por medio posiblemente de la mujer de Canaán. Nosotros vamos a hacer una amplia investigación de esto. Génesis 15:18.
En aquel día, dice Yahweh, hizo una alianza con Abraham, diciendo, a tu linaje le asigno esta tierra desde el río Misrayim hasta el gran río Éufrates. Los quinitas, dice acá, que son los ceneos, los quinicitas, los gadmonitas, los hititas, los perecitas, los refaín, los amonitas, los cananitas, que son los cananeos, los girgasitas y los jebusitas. Aquí están los ceneos, hermano. Es decir, antes de que Abraham vaya a Canaán, ahí estaba, ¿quién estaban? Los gigantes. Todo el linaje de los nefilim, del producto de la mezcla de los ángeles caídos con los seres que habitaban antes del diluvio, están aquí, hermano. No me lo estoy inventando, ustedes pueden seguir la secuencia. Yo les doy la referencia Strong y ustedes siguen la secuencia. Claro, además, los hermanos deben saber que cuando se habla de la descendencia de Adán, no de Eva, no se toma en cuenta a Caín. ¿Tú tienes ese versículo? Claro, yo tengo ese versículo y tengo esa historia, que es Génesis 4. Dele a Génesis, la genealogía, y no aparece Caín, aparece Set. Caín no está entre la genealogía de los hijos de Adán. Aquí también deben entender los hermanos de que en los rollos del Qumran que aparecieron en 1947, aparece en Génesis 4:1 el verso diferente a como está en las Biblias masoretas, especialmente la Reina Valera y todas las Biblias casi en inglés, que provienen de textos receptos. Dice claramente en Génesis 4:1, dice, Eva estaba embarazada de Caín, estaba embarazada cuando conoció a Caín. Dice literalmente. Eso está en los rollos del Mar Muerto y eso es comprobable, no es algo que nosotros podemos tomar. Cuando conoció a Adán, estaba preñada Eva. Bien. La próxima semana vamos a ampliar estos estudios, hermano. Este tema de Caín, este tema de Eva, de la transgresión, del linaje que se mezcló, que hasta el día de Yeshua encontró. Por eso le decía, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Esto no es religión, hermano. Esto es verdad. Él les decía una verdad, ustedes no son hijos de Abraham, no eran del linaje de Abraham. Ustedes son hijos de Caín, les dijo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, él es homicida al principio, como Caín, ¿verdad? Ese es el linaje. O sea que todos aquellos que hasta esta generación, como acaba de explicar, hasta esta generación siguen el mismo patrón de Caín, que matan, se lavan las manos, no ha pasado nada, pecan y son hasta sacerdotes. Estos posiblemente vengan de la simiente de así es. Probablemente. Así es. ¿Por qué? Porque esto es sencillo. Dice que Yahweh hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces no puede haber un hombre que mate si es a la imagen del Eterno, ¿verdad? No es de su linaje, no es de su creación. Eso es sencillo. De los Illuminati, claro, esto es lógico. O sea, lo que pasa es que el mundo religioso cambió las perspectivas. El mundo religioso le hace entender, no, es que está hablando de una persona que tiene su condición, su corazón de maldad. No, hermano, el Adán, o sea, el hombre, el creación del Eterno es Adán. Adán significa hombre. El hombre que creó el Eterno no puede albergar en su corazón maldad. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen y semejanza de Elohim. Entonces la verdad está bien clara. Entonces mi linaje me lo protegió Dios. Porque yo tuve en mis manos muchas veces la oportunidad de matar a mi padre. Claro. Nunca me dejó que me manche la Así mano, es, hermano. Así es. Así es. Eso es lo que viene enseguida a la mente, al corazón, a bloquear la maldad. Eso es importantísimo. Eso es importante. Pero nosotros acabamos de leer en Jeremías 6, en Jeremías 8, que dice, ustedes se hacen maldad, pero ustedes no se lamentan de la maldad. ¿Verdad? ¿Y qué les dice? Y ustedes, cuando les dicen han hecho mal, ¿y qué hemos hecho? ¿Sí ven? Eso es diferente, hermano. Es una cosa terrible. Entonces, pero sigamos para que queden claros que nosotros no estamos hablando de por sí. Ya vimos que en Génesis se le dice a Abraham que él va a tomar una tierra donde están los ceneos.
¿Por qué hablamos de los ceneos, hermano? Porque acabamos de ver que en Crónicas 2, que en Primera Crónica, capítulo 2, versículo 55, dice que los escribas vienen de los ceneos. ¿Cómo se relacionan, hermano? Los cainitas o los ceneos, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo llegan al conocimiento y cómo llegan al poder? Ya les digo, estos ceneos salen de un descendiente del suegro de Moisés, se lo demuestro con la escritura. A ver, vayamos al libro de los jueces. Jueces capítulo número 1, versículo 12. Jueces 1, 12. Y Caleb anunció, le daré mi hija Asá en matrimonio al hombre que ataque y capture Kiriat Sefer. No sé cómo dice la Reina Valera, pero yo estoy leyendo en la Israelita Nazarena que están los nombres originales hebreos. Dice, bueno, acá me voy a ir ayudando, creo que por aquí tengo la Reina Valera, vamos a Jueces. Así mismo dice, ok. Entonces, 1, versículo 12, ¿verdad? Ahí me voy ayudando. Bien, a ver, continúa en la Israelita Nazarena. Dice, y Caleb, estoy en Jueces 1:12. Caleb murió, Caleb anunció, dijo, le daré mi hija Atzá en matrimonio al hombre que ataque y capture a Kiriat Sefer. El pariente menor de Caleb, mire, un pariente, un sobrino de Caleb, Otoliel, el kenicita o el ceneo, ¿ya? Si ustedes lo traducen en español, dice el ceneo. Hay otra versión que dice el canicita. Era sobrino de Caleb, era Otoliel, que también fue juez. ¿Por qué, hermanos? Porque fue Jetro, que fue el padre de ellos, el que inventó o el que le aconsejó a Moisés que haga el sistema de jueces. Ya, en Génesis 4:1, según los rollos del Mar Muerto, dice, y Adán conoció a su esposa Eva, quien estaba preñada de Shamael. Shamael, que es el jefe de los ángeles caídos. Shamael. Claro, y es el que aparece en el libro de Enoc como jefe de los 200 caídos. Bueno. Pero ahí es donde como que Adán conoció a Eva. Sí, ya lo vamos a explicar. La próxima semana, es que es necesario que volvamos al estudio para explicar bien lo que pasó entre Adán, entre Eva, el ángel caído, que dicen que fue una serpiente, y que es Nahash, que es un ángel caído, y que tuvo relaciones con Eva, y luego Adán la conoció, porque Adán le enseñó la parte sexual. Fue Eva le enseñó a Adán, no Adán a Eva, porque a Eva le enseñó el ángel caído. Entonces, la depravación, cuando ya tuvo relaciones sexuales con su esposo, ella ya había tenido relaciones sexuales con otro ser. Porque si no, ¿cómo se lo enseñaba si no lo sabía? Bien, pero eso no vamos a desviarnos ahora del tema. La próxima semana iniciamos con eso. Ahora veamos por qué aparecen los escribas en época de Yeshua, que no son judíos, que no son de ninguna de las tribus de Israel, sino que son de otro linaje que no tiene nada que ver y que posiblemente, yo sí estoy seguro, que viene del linaje de los ángeles caídos, y por eso él le dice, ustedes son hijos de Satán. Bien, Jueces 1:12. Y cambiaron todo. Caleb anunció, daré a mi hija Aská en matrimonio al hombre que capture Kiriat Sefer. El pariente de Caleb, que fueron los jueces, el kenicita o el ceneo, lo capturó, dice, o sea, él capturó esta región. Y Caleb le dio a su hija en matrimonio. Ahora vamos a seguir leyendo. Cuando ella vino a él, lo indujo a que le pidiera alguna propiedad de su padre. Ahora van a ver cuáles eran las propiedades de Caleb. Luego se desmontó de su asno y Caleb le preguntó, ¿qué sucede? Ella le contestó, dame un regalo, ya que me has dado como tierra el Negev. A la hija de Caleb se le dio el Negev. ¿Por qué? Porque Josué le dijo a Caleb que él tome toda la serranía junto con Judá. Toda la gente que lo acompañó a Caleb estaba con los judíos, porque estaba en la serranía que le corresponde a Judá. Entonces dice acá, los descendientes de, en el versículo 16, estamos en Jueces 1, veamos versículo 16 de Jueces 1, los descendientes del ceneo o del kenita, el suegro de Moisés. No les estoy mintiendo, hermano, ni me lo estoy inventando. Aquí está en la escritura. Está en la historia de la escritura. Versículo 6 de Jueces 1.
Los descendientes del Kenita o del Ceneo, el suegro de Moisés, subieron con los judíos a la ciudad de Palma, desierto de Judá, y fueron y se establecieron entre la gente del Negev y el del Arab. Como ven, ahí viene la mezcla de los judíos con los ceneos. Y los ceneos son del linaje del suegro de Moisés, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Eran personas que estaban ocupando Canaán antes de Abraham, hermanos. ¿Sí ven? Entonces es un linaje del cual el mismo Eterno mandó a que destruyan a todos. Pero sin embargo, aquí los vemos mezclados con Judá. Por eso encontramos a la víbora mezclado entre los judíos, y posiblemente ya para el tiempo de Yeshua ya habían pocos judíos, hermanos. ¿Por qué? Recordemos que hubo la primera diáspora en épocas del griego Epífanes, ¿verdad? Ahí huyó muchos judíos, hermanos, cuando ellos entraron, cuando ellos quisieron acabar inclusive con la Torá, porque ahí aparecen los macabeos que resistieron duramente, pero luego los invadieron y luego los expulsaron de su territorio, a muchos mataron. Claro, desde el año 900 antes de Yeshua, por trabajo, por situaciones, siempre ya salieron y ya estuvieron en separadas de lo que es la península ibérica. Por eso nosotros vemos que dentro del judaísmo moderno, la raíz original y son menos fanáticos y menos dogmáticos, son los judíos sefarditas, de los cuales Latinoamérica, casi el 90% del 80% de Latinoamérica somos descendientes de los judíos sefarditas, que es un linaje que se puede detectar no solamente por las trayectorias de las migraciones, sino porque también existen métodos hoy día que pueden ser capaces de detectar el ADN de cada persona y ver la ascendencia. Los askenazis también son buenos judíos. Los judíos askenazis son los que vienen de Khazaria. El 90% de los judíos de Askenazi no son de judíos. Normalmente hoy son los judíos ortodoxos, los judíos caraítas están muy mezclados, y los que están en Israel, los que regresaron, los que están hoy batallando, los que han formado parte del sionismo, los que son parte de la banca, los Rothschild, Rockefeller, los Walbur, todos ellos son askenazis, o sea, no tienen una línea genética real, porque el Eterno no iba a permitir jamás que su linaje iba a hacer las abominaciones que han hecho ellos. ¿Qué han hecho ellos? No estamos hablando de una muerte ni que mataron a una sola persona. Ellos vienen matando a muchos y vienen matando a mucha gente de hambre. Se han tomado inclusive todo lo que es la red internacional, son los dueños de los del planeta. Ellos son los que ponen y quitan presidentes donde les da la gana, donde han tenido sucursales que se han llamado Banco Central de cada país. Todas las banderas de las naciones están inundadas de la simbología de ellos. Ellos no adoran a Elohim de Israel. Ellos están más relacionados, a pesar de que dicen ser judíos, están más relacionados con la cábala mística, relacionado con Babilonia y Egipto. Es que por eso, ahora podemos entender, hermano, vamos a entender muchas cosas. Hoy en día esto nos va a abrir el entendimiento, hermano. Créame que nos va a abrir más el entendimiento, vamos a entender más lo que dijo Yeshua y más la Torá. ¿Por qué Shaul Pablo dice, por qué Pablo dice que el que busca a Yeshua, linaje de Abraham es? El que escoge Yeshua prácticamente. Claro, el que escoge. El que es de Yeshua, el linaje de Abraham. El que Yeshua despierta es el linaje de Abraham. Hermano, ¿usted cree que un sionista va a creer en Yeshua? No va a creer. ¿Por qué? Porque no es el linaje de Abraham. Eso es todo. Es simple. ¿Y quienes ocultan a Yeshua? Es el texto masoreta de los escribas de la familia de Masora, desde el siglo VI al siglo IX, y ellos han tapado versos donde Yeshua aparecía como el Mesías. Y son escribas, hermano. Son escribas, son de esta misma familia. ¿Por qué ocultaron a Yeshua? Porque el que despierta a Yeshua, hermanos, como nosotros, no se va a prestar. ¿Para qué? Para aplaudir el crimen, para aplaudir la maldad de todos los gobernantes que hoy en día están ligados al sionismo. Nosotros no vamos a aplaudir eso.
Por eso debía ocultárselo a Yeshua, hermano. Por Y eso. ellos son los únicos, como judíos, entre comillas, hoy, son las personas a quienes el mundo va a creer cuando digan este es el Mesías. Y sale de uno de ellos, mezclado con la autorización de ellos, aunque sea musulmán, pero ellos lo van a autorizar. Hermano, ahora entendemos por qué. Hoy yo sí entiendo. ¿Por qué el Sanedrín aceptó el sacerdocio falso? ¿Y Claro. por qué aceptó al rey Herodes y no lo combatió como sí lo hacían los judíos verdaderos que combatieron a todo rey que se puso en Israel? Además podemos entender que la casa de Shammai estaba inundada de estos, porque eran legalistas, y la casa de Gilel, de cual Pablo recibe la instrucción cuando era rabino, probablemente no tenía este linaje. ¿Por qué? Porque Gamaliel, que era instructor de Pablo, era nieto de Gilel, y las doctrinas de Yeshua más o menos iban alineadas Claro. con las de Gilel. Sí, en la doctrina de Gilel es casi vaya, Un paralelo con claro, de justicia, ¿verdad? Casi que de justicia era por la eso les doctrina de llamaban Gilel. hasídicos. Hasídico, El eso es lo que movimiento- quería, el movimiento hasídico. eso es lo que quería decirle, porque Yeshua era hasídico, hermano. Y si ustedes leen la Mishnah, ustedes van a encontrar siempre dos confrontadores. Eso es lo que se llaman los tanaítas. En la Mishnah, hasta el siglo I existe la Mishnah, existía, luego se hizo la compilación de los que del siglo III, ya fueron los del Talmud. Pero entre los tanaítas siempre existían dos contrapuestos, siempre estaban dos tanaítas, como Shamael, hubo también Ben Zakkai, hubo Jacobo el Sadí. Entonces eran dos corrientes que estaban más o menos alineadas, que tenían discusión, y de eso da cuenta el Talmud. Y ellos han hecho de esas discusiones rabínicas, han hecho como que aflora la verdad. Más o menos lo que hace la élite Illuminati hoy. Hoy ellos hacen es algo que se llama un principio hegeliano, de plantear una tesis, crear la antítesis y sacar una síntesis. Claro. O también Claro, ellos como se es, llaman- como es la presentación de la tesis de la corriente, digamos, económica de el dinero, la supremacía del dinero sobre la persona, ¿verdad? Que es el capitalismo. Y esa es la tesis. La antitesis, ¿qué es? El comunismo. Para que exista, ¿qué? Un resultado de todo eso, que es el socialismo del siglo XXI. Eso lo creó. Ellos lo han creado. Todo es creado por ellos, hermano. Es la necesidad que tienen ellos de confundir a las personas. Entonces, fíjense, vamos a continuar con esto. ¿De dónde salen los escribas? Los escribas no es levita, hermano. No. Ni siquiera le aseguramos que no es simiente creada por el Eterno. No era la simiente de Adán. Seguro estamos que era de la simiente de los ángeles caídos. Por eso tanta maldad en ellos. Primera de Samuel 15:5. En Primera de Samuel 15:5 vamos a encontrar a estos ceneos, porque eran los ceneos, o como también la traducen, cainitas. Estos, por aquí me escribió alguien, bueno, no, si me escriben, créanme que se me hace un poco complicado como ver lo que me están escribiendo, porque tengo abierto muchas ventanas, hermanos. Déjame ver Bien. que es en stream. Bueno, vamos a leer, hermano. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 5. Miren lo que ocurrió cuando Saúl iba a la guerra Ismael. e Ismael. Entonces, ¿qué ocurre? Eran enemigos del pueblo de Israel. Pero entre los amalecistas estaban los ceneos. Estaban los ceneos en ese territorio. Veamos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 5. Primera de Samuel 15, 5. Entonces Saúl avanzó hasta la ciudad de Amalek y se puso a esperar en el valle. Y Saúl le dijo a los kenitas o a los ceneos: vengan, retírense enseguida de entre los amalecistas, para que yo no los destruya a ustedes junto con ellos, porque ustedes le mostraron bondad a los israelitas cuando salían de Misrayim. Así que los ceneos o los kenitas se retiraron de los amalecistas. Fíjense ustedes, porque ellos
no le hicieron la guerra al pueblo de Israel hábilmente. Miren la habilidad. Hábilmente no le hicieron la guerra al pueblo de Israel, sino que más bien le brindaron cierta ayuda para ganarse la confianza de ellos. Por eso Saúl le dice: salgan de ahí, vamos a... Esa fue la que tuvo Amalek por agravio Saúl, porque no mató al rey, al perverso que había en Amalek, ¿verdad? Esa historia, bueno, ya la hemos leído seguramente. Pero ahí están, hermanos. Es para que ustedes vean que los amalecitas estaban entre el pueblo de Israel. Ustedes saben que Saúl es de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, correcto. Entonces, ahí siempre estuvo los ceneos, entre las dos tribus, entre Benjamín y Judá, porque en ese territorio ellos se quedaron. Caleb pertenece a ellos, hermanos. Caleb perteneció a ellos. Su sobrino Otoniel fue juez, perteneció a ellos. Es una descendencia que viene desde Jetro. Pero que... O sea, esa es la tendencia. Claro, lo que pasa, hermano, es que algunos, digamos, no accedieron de frente a qué, a tomar el poder. Primero, ¿por qué? Porque el poder lo estaba dominando en principio Moisés, ¿verdad? Estuvo el sumo sacerdocio de los hijos de Aarón. Pero cuando se acabó Josué, cuando murió Josué, si nosotros leemos el principio de los jueces, dice que cada quien hacía lo que quería. Es decir, se acabó el gobierno del Eterno, se acabó el gobierno de Yahweh, se acabó el gobierno y el poder del Eterno. Por eso nosotros vemos que inclusive en épocas de Débora, tuvo que una mujer levita levantarse a tomar el poder del Eterno en el pueblo de Israel, porque no había hombre que lo haga. Ella fue la única mujer que nosotros vemos que tomó el poder. ¿Por qué? Celosa de que no había hombre que haga lo justo y que vaya a combatir, ¿a qué? A librar al pueblo de Israel. Entonces, hasta que se levanta Samuel, hermano. O sea, esto ha habido una desinformación total de todo lo que realmente había ocurrido. Es lo que, con lo que se levanta Samuel, tú también se podría enlazar con lo que el Eterno siempre ha escogido mujeres estériles para purificar el linaje, que no venga mezclado. Correcto, lo que acaba de decir Marcelo es importantísimo, hermano. ¿Por qué el Eterno vino guardando un linaje? ¿Usted cree que es casualidad que las mujeres eran estériles? ¿Por qué Sara se le cuidó el linaje que podía salir de su vientre y ella tuvo un hijo en su vejez cuidando ese linaje? ¿Por qué Rebeca fue estéril? Porque Isaac oró por Rebeca para que pueda alumbrar. ¿Por qué fue estéril también la madre de Josué, la madre de Jacob, Raquel? ¿Por qué Ana, la madre de Samuel, fue estéril? La madre de Sansón fue estéril. La madre de Juan el Bautista fue estéril, hermano. Yeshua fue virgen. Y claro, y Yeshua nació de una virgen, de un alma, de una joven que no la tomaba nadie todavía, porque ella estaba contratada para que un día sea la mujer de la esposa de José, de Joseph. Pero ella tenía una edad que nadie todavía la tomaba. La edad mínima era un alma. Entonces, si ve cómo vino guardando el Eterno su linaje. ¿Por qué? Porque había esta mezcla, hermano. Y aquí los escribas y los fariseos, comprobado, hermano, no eran judíos, no eran levitas, porque vienen de otra descendencia. Y no lo digo yo, lo dice el libro de las Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. De ahí vienen los escribas. Ya, esto también me gustaría que en algún momento nosotros podemos organizar bien este estudio para que el mundo cristiano también tenga un entendimiento de lo que han venido acusando siempre Correcto. de que el Dios del Antiguo Testamento. Claro, que los judíos mataron a Yeshua. No lo mataron los judíos, lo mataron los ceneos. Los kenitas los mataron. El linaje que no es del Eterno, ellos lo mataron. Por eso va a haber juicio. Porque ellos concluyeron en la muerte de Yeshua. Y ellos son los que van a pagar la sangre desde justo Abel hasta cuál, hermano. Yeshua no podía decir hasta mi sangre porque él estaba vivo. Pero nosotros sí sabemos que le falta algo más ahí. Hasta la sangre de Yeshua. Adelante, Alejandro. Y eso estaba profetizado desde el principio, ¿no? Desde el huerto del Edén el Eterno lo dijo.
lo que la simiente le haría a la otra, hablando del Mesías y hablando de la simiente de Satanás, y eso es lo que se ha cumplido. Y fue lo que se cumplió hace 2000 años cuando ellos fueron los que mataban al Mesías. Correcto. La simiente de la serpiente fue la que hizo eso. Ahí está escrito en la palabra, desde el principio está escrito. Adelante, Hermano, Marx. y posiblemente hasta tu sangre o la sangre nuestra se vengue, porque en Apocalipsis dice que aún falta que mueran algunos justos. Cuando, si se acuerdan cuando en Apocalipsis, yo no recuerdo el versículo, no sé si el 17, cuando dice, ¿y hasta cuándo no vas a vengar la sangre de los justos que se derramó? Pero ¿qué le dice en la visión? No, hay que esperar un poco más porque faltan algunos de los cuales su sangre va a ser derramada, ¿no es cierto? En Apocalipsis. Así que posiblemente por ahí la sangre de algún otro justo todavía haya que cobrarla. Pero Yeshua lo decía hace su tiempo. ¿Por qué? Porque el último justo que había muerto, ¿quién es? Y esto es importante. Mira, Marcelo, el último justo que murió, ¿quién era? Era el padre de Juan el Bautista, porque el Juan Bautista no moría todavía en ese momento, ¿no es cierto? Hasta ahí se iba a derramar la sangre, a reclamar la sangre de los justos, de los Adán, de los hijos de Adán. Los verdaderos sacerdotes estaban guardados en el desierto del Qumran. Qué maravilloso es cuando la Escritura nos revela, hermano. Qué maravilloso. Aquí no hay palabra. Mira que no hemos tomado la historia de nadie. Hemos solamente indagado en la Escritura. Los canaítas estaban tomados del templo desde el 135, más o menos, cuando salen los diseños y se van a refugiar. Los diseños son claro, ellos ya cuando mataron al padre de Juan el Bautista, desde ahí ya ellos se tomaron el control y el poder total del templo y del Sanedrín completo. No estaban viendo las 24 claro. ramas, sino que el poder estaba en manos de ellos. Claro, que el Sanedrín ya está, estaba formado esta gente. Correcto, entonces mira. O sea, el tiempo de Yeshua estaba sobre los verdaderos israelitas, estaban Roma, Edom, Caín, Ismael, sobre el verdadero pueblo. Correcto, a ver, entonces, pero vayamos ahora que vamos a entender algo, hermano. Ahora que ya que se nos abrió la mente en esto, ahora sí vamos a entender, ya no es religión, ya no vamos a ver religioso lo que dice Juan 10. Antes lo veíamos religioso y estábamos confundidos y hablábamos de dos redil que se van a unir para hacer un solo redil. Dos hermanos, no va a ser así. No va a ser así. Fíjese que ahora sí lo vamos a entender. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Y con todo lo que hemos estudiado lo van a entender facilito. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado no es el pastor, hermano. ¿Quién es el pastor? Es el que ordena, el que dirige, el que juzga, ¿no es cierto? ¿Quién estaba ordenando y juzgando en los días de Yeshua, en lo que era Israel en ese momento? Era el linaje de la perversidad, el linaje de Satanás. Eran los eneos, eran los escribas, los fariseos, eran los que tenían el poder. Por eso él dice, yo soy el buen pastor, el pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que eran ellos, no es el pastor. No eran ellos los que tenían que estar dirigiendo. Dice, ¿y a quién no le pertenecen las ovejas? Ellos no eran de ahí. A ellos no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las esparce, las ovejas. Versículo 13. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco mis ovejas. A ver, como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. Aquí es importante entender, y creo que sí lo vamos a entender. También tengo otras ovejas que no son de este redil. El pueblo de Israel ya no estaba ahí. La tribu de Judá, hermanos, ya no estaba. Por eso es que Yeshua sacó, ¿de dónde sacó, hermanos, a sus discípulos? De Galilea. Ya no, los sacó de Judá. Los sacó de Galilea. Pongamos la atención a esto, hermano. Pongamos la atención. Pablo mismo vivía en Tarso. Claro, mire, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas de Yeshua no eran de las que estaban ahí, no son de este redil, dice. A ellas tengo que traerlas.
y oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí no dice voy a mezclar a los dos rediles, ¿verdad? No, él dice voy a traer a mis ovejas para que haya un redil y para que haya un pastor, para que haya un solo redil. Porque ahí hay un redil que no era el redil del Eterno, que no era el redil de Yeshua. A él no vino a pastorear. Por eso él hizo énfasis. Yo vine a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿No es cierto? Yo vine a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Cuando ve a Natanael, cuando Felipe le trae a Natanael, ¿qué dijo Yeshua? Este es un verdadero israelita. En él no hay engaño. O sea, en el Sanedrín se había los judíos. No, cuando dice este es un verdadero israelita es por lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 9. No todo el que nació en Israel era israelita. Había mucha gente en Israel, pero no eran israelitas, hermanos, se lo estamos demostrando. Eran ceneos. Tenían otro linaje. Adelante. Adelante. Qué tremendo como el Ruach HaKodesh está con nosotros, hermano, es maravilloso. Mira en ese solo verso que tú estás leyendo, donde Yeshua está hablando lo que tú estás diciendo, y él dice que nadie más conoce al Padre, sino solamente el Padre lo conoce a él y él conoce al Padre. O sea, mira como ahí seguimos comprobando que Yeshua es divino. Si Yeshua no conociera al Padre, jamás hubiera estado en la eternidad y nunca hubiera dicho que lo podía conocer, porque la Escritura me enseña que nadie ha visto al Padre jamás. Entonces imagínate cómo un solo verso sigue desmintiendo tantas falsas doctrinas que se han mezclado por medio de los que se llaman judíos mesiánicos. Y qué claro, hermano, claro ese solo verso, lo que tú acabas de narrar, hermano. Sus ovejas, su redil, su verdadera oveja, hermano, por eso él las tenía apartadas. Y como dice en Jeremías 32, él mismo las traería. Él donde las esparció de los cuatro puntos de ahí las sacaría también. Lo importante es ver y notar quién es esa oveja verdadera, hermano. Eso es lo que deberíamos nosotros concluir en la enseñanza de hoy. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque muchos se creen, o sea, muchos forman grupos mesiánicos y salen del cristianismo y forman su grupo mesiánico, entran en las raíces hebreas y se creen la oveja perdida del pueblo de Israel. Pero se creen la oveja del pueblo, se creen la oveja perdida del pueblo de Israel, pero no creen en el Mesías como divino. Y aparte de eso, no creen tampoco en lo que dice la palabra, ni creen en los libros apócrifos, ni creen en nada, hermano. Entonces, ¿qué clase de oveja puede ser eso? Adelante, Marcio. Bien, entonces, hermanos, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 4, ellos son israelitas y a ellos le pertenecen la adopción, la gloria, la alianza, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, el linaje de ellos proviene de Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Entonces, es que esto es de dos linajes, de dos simientes. De la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es la que tuvo con Adán, de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? De David. Entonces, eso es un linaje. Eso es un linaje. No todo el que nació en Israel es israelita. No todo el que nació ahí es israelita. Lo dice el mismo Shaul en el siguiente verso, Romanos 9:6. No es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos en Israel son israelitas. ¿Por qué él antecede a esto? Es que no es que ha fallado la palabra de Elohim. Claro, es importante porque si no, sucede lo que dicen los cristianos. No, pues si ellos mataron a Yeshua, hermano, ¿usted cree que alguien nacido, alguien de la descendencia de Adán, con imagen y semejanza de Yahweh, no va a escuchar la palabra de Yahweh? Es imposible, hermano. ¿Y dónde lo demostramos? Los apóstoles entendieron, escucharon su palabra. Natanael escuchó y entendió su palabra. Los 3.000 que se convirtieron, judíos que ya no vivían en Jerusalén, que estaban regados por el mundo, pero que fueron a celebrar la fiesta, con solo la predicación de Pablo y la explicación, se convirtieron 3.000. ¿Por qué? Porque sobre ellos se posó el Ruach.
Y esa es la función del Ruach. ¿Qué hizo el Ruach en el desierto, hermanos? ¿Qué hizo en el desierto? Llevó a su pueblo, guió a su pueblo, protegió a su pueblo. Pero murieron un gran número de personas, ¿cierto? ¿Por qué murieron, hermanos? O sea, es algo que nosotros tenemos que entender. Que lo que dice Pablo ya no queda aislado, ya no lo podemos leer y dejarlo en incógnita porque no sabemos de qué se trata. Pero hoy ya sabemos de qué se trata. Se trata de linajes. Se trata de que los fariseos, es lo que decía Yeshua, eran hijos de Satán. Eran hijos descendientes de Samael. ¿Listo? Y Yeshua lo sabía, por eso les decía. No lo estaba figurando, no estaba haciendo una parábola. No le estaba diciendo es que su conciencia es la mala. Adelante, Alejandro. Me gusta mucho una frase tuya, donde tú en algún momento me dijiste, donde no hay Ruach, no está Yahweh. Donde no hay Ruach, no hay revelación. Indiscutiblemente, simplemente la simiente verdadera del pueblo de Israel será la que tenga el Ruach, será la que tenga la revelación del Eterno. Esa es la señal para mí de que verdaderamente ahí está el Ruach HaKodesh, en esa persona. Adelante, Max. Correcto, por eso Yeshua decía, el que es de Yeshua, linaje de Abraham es. ¿No es cierto? El que es de Yeshua, linaje de Abraham es. ¿Por qué lo dijo, hermano? ¿Solo se le ocurrió? ¿Estaba fantaseando? No, hermano. Shaul conocía lo que estamos estudiando hoy. Lo sabía antes que nosotros. Él sí sabía todo esto, hermanos. Él sabía. Él sí sabía, porque era del tiempo contemporáneo, él sí sabía que el Sanedrín no eran judíos. Que eran judíos de religión, eso es otra cosa, hermano. Aquí no podemos mezclar la religión con el linaje, que es lo que está ocurriendo hoy y la mezcla que se está haciendo. Hoy están defendiendo la religión judía, creyendo que esos son nuestros hermanos. Y esos no son nuestros hermanos. No todos. Claro, No todos. hay un grupo muy pequeño y minúsculo. Debe haber, ¿por qué? Porque Yahweh siempre guardó un remanente. El remanente del Eterno, Él lo dijo, siempre lo ha dicho. Porque yo me reservo un remanente. Entonces, si la tierra ya se ocupó, sea por obra del sionismo, el Eterno puede utilizar esa obra del sionismo ¿para qué? Para establecer a su verdadero linaje. ¿Por qué, hermanos? Porque los santos van a tomar el poder, y no son mis palabras, yo se lo demuestro. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel. Por ahí alguien me está escribiendo, la verdad es que no voy a leerlo. Bien, vamos al libro de Daniel, capítulo número 7. El pueblo justo, los justos van a tomar el poder, pero no es el poder que está hoy, porque ahí no hay justicia, hermano. Porque si decimos que los justos van a tomar el poder, o sea, ahí, hermanos, en la ciudad santa, en la ciudad escogida por el Eterno, no podría haber pues una iglesia donde se hace culto satánico, porque eso es el culto de la iglesia católica, totalmente satánico. No podría haber, hermano. Y no lo digo yo, ya la prensa, estuve viendo en esta semana que la prensa dio a conocer, ya está en todo el mundo esa noticia, que en el Vaticano era, Marcelo, se hacían, y hay una denuncia de unas personas que está desaparecida porque habían unos sacerdotes católicos que habían secuestrado a una mujer para hacer un ritual sexual en la mazmorra del Vaticano. Y eso está en todos los medios de comunicación internacionales. Y hay un juicio, una investigación, porque están queriendo descubrir dónde sepultaron, porque ya parece que mataron a... Entonces, si ve, es que no lo estoy diciendo yo, hermanos, eso es un hecho irrefutable. Entonces, eso hay en la ciudad santa, imagínense. Entonces, no puede ser el gobierno justo, el gobierno que dice Daniel. Ya con esto terminamos, hermano, porque esto es lo último que vamos a leer por el día de hoy. La próxima semana ya vamos con todo, hermano. Ya la próxima semana vamos al gran desenlace. Es el tiempo del gran desenlace, hermano. Ya es el tiempo. Sí, pero sí vale aclarar que por ejemplo, cuando Cleofas y otro regresaban de Jerusalén desanimados porque habían matado a Yeshua, se les presenta a Yeshua camino de Maús, Lucas 24, y ellos
ellos le dicen a Yeshua, ¿acaso tú eres el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y bueno, le cuentan la historia y dicen, y nosotros creíamos que él era el Mesías y lo mató nuestros gobernantes, que era Roma, y él nuestros dirigentes, que eran el Sanedrín y el falso sacerdocio. O sea, el pueblo, muchos se convirtieron, no todo el pueblo era... Claro, pero aquí hay un detalle más. Ellos siempre se enfocaron entre la gente que eran entre los escribas, saduceos. Claro, o sea, yo sé cuál es la idea tuya y es lo que tenemos que advertir. Que no estamos descalificando al pueblo. No, es que se convirtieron ¿a qué? Se convirtieron a la religión. O sea, lo que había y cómo se sometían. ¿Cómo se somete al mundo occidental, hermano? A ver, ¿el mundo occidental está sometido a qué? A un dogma religioso, al dogma católico. A eso está sometido el mundo occidental. Y el mundo, musulmán está sometido a la religión musulmana. Así ocurría en tiempos de Yeshua. Estaban sometidos ¿a qué? A una religión. Y la religión, posiblemente, como utilizaban la Torá como base de la religión, cuando Yeshua dio su explicación, muchos se convirtieron porque entendieron la verdad, porque el Ruach les permitió entender. El Ruach les permitió entender. Pero sabemos, por la misma palabra de Yeshua, él dijo, yo vengo a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Y cuando vio a Natanael dijo, este es un verdadero israelita. Eso no era fantasía, hermano, ni es una parábola. Está diciendo algo, un término real. Está diciendo literalmente, este es un israelita, este sí es israelita, este sí pertenece al pueblo de Israel. Y en él no hay engaño. Por eso lo siguió. Por eso lo siguió. Por eso, y ahí se cumple lo que dice Pablo. Por eso José de Arimatea, que era del Sanedrín, lo siguió. Correcto. Y Nicodemos, que era del Sanedrín, lo siguió. Claro, porque ellos sí eran israelitas. Entonces, pero ¿qué ocurre, hermano? Que ahí se cumple lo que dice Pablo, ¿cierto? Que el que es de Yeshua, ese es linaje de Abraham. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros, hermanos, la medición? ¿Cómo vamos a saber quién es del linaje? Porque sí hay linaje. Los que buscan a Yeshua, los que creen en Yeshua, pero en su condición verdadera, hermano. No los que dicen que Yeshua nació de una relación sexual entre Joseph y Miriam, o que vinieron los ángeles, tomaron el esperma de Joseph e inseminaron a Miriam para que él no la toque, para que siga siendo virgen en el momento de su alumbramiento. No, hermano, eso sí es una fantasía. Eso no concuerda con la realidad, porque eso no es un milagro, porque hoy en día los hombres ya hacen inseminación, entonces ya no es milagro. Y antes de eso también hacían los Claro, los ángeles caídos manipulaban genéticamente. ¿Y cómo creen que manipulaban y hacían seres genéticamente? Y dicen las tablas sumerias que a la mujer de Nimrod, ¿verdad? La inseminaron con el semen de un reptil y entonces de ahí salió una especie de reptiloide. ¿Sí ves? Y eso está en la tabla sumeria. Entonces, por lo tanto, no podía ser un milagro una inseminación, hermano. No, eso no fue un milagro. Y hay una investigación que, pues, es muy probable que sea cierta, la de Ron Wyatt, que él dice que vio la sangre de Yeshua y que la llevó a un laboratorio y que descubrieron que esa sangre no tenía los cromosomas completos, solo los de la madre y un solo cromosoma que da el sexo. ¿Sí ves? Entonces eso es más creíble que la otra teoría que no tiene fundamento, porque es solo un invento, pero no lo fundamentan en nada. Nosotros aquí con hermanos nunca venimos con palabras, traemos la escritura. Aquí está Daniel 7:25, con esto terminamos, ya para que los hermanos que los veo como lánguidos y los hermanos que nos están escuchando, que tienen este mismo uso horario, también puedan ir a partir el pan. Y los hermanos que están en Europa, pues ellos ya sí les toca despedir el Shabbat, ¿verdad? Y pues ya ir a descansar. Bien, Daniel 7, versículo 25. Daniel 7:25. Dice, está hablando de las bestias, ¿no? Dice, y hablará palabras contra el Elayo, contra el Supremo, y oprimirá a los santos del Supremo, del Elayo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas, será entregado durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Verso 26. Pero el tribunal se sentará y se le quitará el dominio para ser exterminado y destruido por completo. Versículo 27. Y la realeza
o reino, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo se le da ¿a quién, hermano? Al pueblo de los santos. Él llevará al Supremo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, como ven, nosotros vemos un plan orquestado. Esto lo quieren hacer a manera de hombre. Esto le aseguro que va a ser el sustento para que el sionismo quiera levantar un orden mundial, porque no hay otro pensamiento. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren crear esto, hermano. Ellos quieren crear el cumplimiento de esto que no se va a poder. ¿Ya? No se va a poder, hermano. Pero ellos lo quieren lograr. Quieren tomar el reino porque supuestamente ellos son el pueblo santo. Quieren tomar el reino y quieren dominar al mundo. Pero esto no se va a poder. Esta profecía no es para esto, hermano. Porque está comprobado. Está comprobado. Y el mismo primer ministro de Israel, Netanyahu, lo dice abiertamente, hermanos. Hay un libro de 1976 que no lo querían tomar en cuenta y lo criticaban mucho. No recuerdo el nombre del autor. No recuerdo el nombre del autor. En 1976 este libro que habla de los házaros. Miren ustedes, este libro del que pues leí algo superficialmente, no lo profundicé, pero fue en 1976. Hoy en día ese libro ha cogido un gran auge. ¿Por qué? Porque ya el Israel Times, ¿no? Sí, el Israel Times, que es un diario de Israel, ya anunció la noticia de Netanyahu de que acepta la invitación de Ucrania para que los házaros judíos regresen a Ucrania. Miren ustedes, hermano. Entonces ya a la luz está saliendo toda la verdad, hermano. Y vamos a entender la escritura. Ahora sí, con estas revelaciones, con toda esta investigación, vamos a entender muchas cosas que antes solo eran fantasías, solo eran religión. Este capítulo de Juan, capítulo 10 del buen pastor, le ha servido a los pastores solamente para hablar de religión y para acercarse a los creyentes, ¿verdad? Mostrando a un Jesús bueno que trae al que está allá afuera, al que no está en la iglesia, y que lo trae para que se convierta en un diezmador para el pastor. Eso no tiene nada que ver, hermano. No, eso está hablando precisamente de la reconstrucción del pueblo verdadero del Eterno. Él va a formar su redil, el verdadero redil. Los verdaderos judíos, ¿dónde están, hermanos? Ese era el título de la enseñanza de hoy. ¿Dónde están los verdaderos judíos? Porque en Apocalipsis se le dice a Juan que esos no son judíos, que esa es la sinagoga de Satanás. Esos no son los judíos verdaderos. Ellos mienten. Entonces, ¿dónde están, hermanos? Regados por el mundo. Regados por el mundo. Uno de ustedes debe tener mayor linaje judío que la dirigencia del Estado de Israel, que reclaman y dicen ser judíos. El racismo, hermano, no es propio de un judío. El verdadero judío no es racista. El verdadero judío abre su corazón. Porque ese es el espíritu de la Torá, hermano. El amor fraterno. Filadelfia, a la que se le escribe con relación a que preste atención que existen falsos judíos, significa amor fraterno, amor entre hermanos. Y la Torá manda amar inclusive a los extranjeros. Y Yeshua enseñó que hay que enseñar a los enemigos, que hay que amar a los enemigos. Entonces, no cabe en ningún concepto, hermano, de lo que muestra el sionismo, de lo que muestra el judaísmo sionista, con la verdadera enseñanza de Yeshua de la Torá. Entonces son dos cosas diferentes, opuestas, cóncavas, totalmente divergentes, hermano. Son divergentes. Y ese es lo que nosotros tenemos que aceptar y ver una realidad. No podemos aplaudirme que le está haciendo daño a todo el mundo, hermano. No podemos aplaudir eso. Porque desde el pensamiento sionista, los ricos deben ser ricos y los pobres no importa si se mueran. Si hay comida para ellos, que coman. Si no hay comida, que no coman. No les importa tampoco. Eso no somos nosotros.
los hijos del Eterno, los verdaderos israelitas, no somos así, hermano. Ese no es nuestro fundamento. Eso no se nos enseñó y eso no es lo que muestra la ley del Eterno. Y por eso se ha venido armando un gran sistema antisemita, ¿verdad? Pero el movimiento sionista ha aprovechado esto para decir que ser antisemita es rechazar al sionismo. No, hermano, no. El ser antisemita realmente es no aceptar a la simiente de Abraham. Vamos a estar en eso. Todo el que ama al Eterno y ama a Yeshua, como quiera que le diga, no puede ser antisemita. No, por el contrario, tiene que abrir su corazón a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac y a la descendencia de Moisés. Rechazar sí a los que no son, a los que se infiltraron, a los que mienten y dicen que son, pero no lo son porque es la sinagoga de Satanás. Mis hermanos, que Yahweh los bendiga, eso es lo que les traíamos el día de hoy. Como les decía, este es un abreboca, este es el inicio de una serie de enseñanzas donde ya vamos a estudiar los linajes, hermano. Vamos a demostrar que lo que hoy le decimos es verdad. Vamos a demostrar que existen dos linajes físicos. Físicos. Aquí no hay nada espiritual. Aquí no hay fantasía. Aquí todo es realidad y una verdad que va a salir a la luz y que pronto nos va a alcanzar. Porque pronto van a tratar de destruirnos para ellos tener la hegemonía en el mundo. Que el Eterno los bendiga y que Yahweh sea el que nos proteja de todo lo que va a acontecer, hermano. Porque duro nos va a tocar, pero sabemos que el Eterno será nuestra fortaleza y será quien nos cuide y nos proteja de todo lo que nos viene. Adelante, Alejandro, ya para despedirnos. Todo queda extremadamente clara. Y como tú dices, esto es una abreboca, hermano, para todo lo que viene, para todo lo que el Eterno nos va a permitir comprender y entender cada día. Yo pienso que es el momento perfecto, hermano, es el momento perfecto. Y este audio, esta enseñanza, pues ya queda en las redes de YouTube para que todos los hermanos, pues imagino que la van a escuchar todas las veces que quieran, porque esas enseñanzas son oro, hermano. Esa palabra del Eterno es oro puro y tenemos que aprovechar el tiempo que estamos viviendo y lo que el Eterno está permitiendo que comprendamos en este tiempo para su verdadero pueblo, el hermano. Yo les deseo que todos sigan pasando un feliz Shabbat Shalom y pues adelante, Marce, ya cerremos este estudio en este Shabbat. Algo más, un detalle más. ¿Dónde creen que hay más israelitas que en el mismo Israel, hermano? Acá en Sudamérica, en España, hay más judíos, hay más descendientes de la tribu de Judá, de la casa o del reino del sur, o de la casa de Judá en España y aquí en Sudamérica, Centroamérica y México. Es donde más hay, hermano. Entonces, estábamos descubriendo dónde, queríamos saber dónde, en España y en América. Desde México hasta la Patagonia, hermano. Ahí es la concentración mayoritaria de hijos de la casa de Judá y de la casa de Benjamín. Todavía no se acaba el exilio bíblicamente. Claro, todavía no se acaba el exilio. No contradecir el padre. Allá puede decir que la tierra fue tomada así como cuando siempre el Eterno permitió de alguna manera que no sean el linaje escogido el que tenía que estar ahí pagando esas. Porque por culpa de ellos también se distorsionó y rompieron el reino. Oiga, ¿qué dice Ezequiel 34? Porque yo los recogeré de los cuatro confines de la tierra. Él no dice los voy a tener en Israel. No, él dice que cuando se conforme el reino, cuando venga Yeshua, cuando él va a poner al rey, porque así dice, yo pondré un príncipe, los voy a recoger de los confines de la tierra. Claro, a él lo va a poner de príncipe, pero nos recoge de los confines de la tierra. Entonces estamos por acá. Yo le aseguro que más linaje de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín hay en España que en el mismo Israel. Bien, hermanos, esto es lo que les traía, que Yahweh los bendiga. Y la próxima semana vamos a continuar, hermano, en este mismo horario. Bendición para todos ustedes. Shavua Tov, feliz inicio de semana. A ver, en España, Pedro está conectado. Esperemos a ver si es que estamos en transmisión. Vamos a ver, un momento.
Veamos. A ver. Esperemos a ver si. Ah, bueno, sí, estamos bien. Ok, bien. Ya nos respondieron que sí estamos en transmisión. Ok. Ajá, ok, sí. Bueno, gracias Pedro. Sí, en España nos dicen que sí, que estamos en transmisión directa. Bien, entonces vamos a continuar, hermano. Como les decía, este tema seguramente el día de hoy va a traer mucha polémica. Y pues los que hasta el día de hoy pues nos han visto con mucho agrado seguramente van a cambiar su opinión, porque traemos un tema muy candente, de mucha pasión, que desborda muchas emociones, hermano. Y acá, en el estudio, en lo que nosotros siempre hemos venido buscando, ese es el nombre o el eslogan de nuestro movimiento, verdad de vida. Nosotros siempre estamos en busca de la verdad. Ese es el nombre de este ministerio. Ministerio Verdad de Vida. Es importantísimo, hermanos, que nosotros estemos precisamente en esta línea de encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, hermano, es lo que pasó realmente desde el principio. Para las personas que estamos en los movimientos del retorno a las raíces hebreas del conocimiento de la Torá, ¿para qué, hermanos? Para que apasionados por la Torá nos envolvamos en una pasión hacia lo que significa el Estado de Israel, hacia lo que significa el movimiento sionista, sus emblemas, como por ejemplo la figura del hexagrama, ¿verdad? Entonces, todo este movimiento en un momento determinado, confunde y se mezclan las pasiones, y entonces... Ese micrófono sacará de... Entonces, no, el micrófono está bien. No está bien, suena feo. Es el micrófono que dañaba acá. Saca el micrófono y solo habla como por la computadora. Se escucha muy bajo. No, estaba bien acá por el tallo. No creo. A ver, veamos ahí. Cambiemos la diferencia. Vamos ahí. A ver. Bien. En el canal se escucha perfecto, Marcio. ¿Cómo? En el canal se está escuchando perfecto. Se está escuchando bien, me dice. A ver, bueno, ahora cambié el micrófono, veamos cómo se escucha ahora. Pero sí me dijo desde España que había un poco de ruido. Pero en todo caso, cambié el micrófono, ahora veamos qué tal se escucha ahora con ese micrófono. Ahora bien, estaba haciendo un preámbulo un poquito largo, hermano, porque quisiera que comprendan que lo que vamos a hacer desde el día de hoy es necesario, hermano. Es muy necesario porque debemos conocer la verdad. Y solo la verdad nos va a hacer libres. Entonces, vayamos a la escritura, porque todo tiene que ser basado en la escritura. Hay una parte histórica que la vamos a dar a conocer, pero luego, a partir de la próxima semana. Esta semana vamos a indagar en la escritura para conocer realmente dónde están los verdaderos judíos, hermano. Bien, vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 7. Porque este realmente fue el verso que pues me ha inquietado para hacer este tema. Hemos venido haciendo una gran investigación. El hermano Marcelo Espinosa está, digamos, muy relacionado con todo este tema. Lo hemos tenido hasta el día de hoy un poco en sigilio. ¿Por qué, hermanos? Porque no es fácil llevarles estos temas, porque va a haber un shock, va a haber una gran conmoción. Lo mismo que cuando salimos a este camino a las raíces hebreas y llevábamos el mensaje a los cristianos.
siempre había un shock, hermano, siempre había una conmoción. Hoy en día, para todos los que están en el mesianismo, lo que les traemos a partir de hoy les va a causar, hermanos, un profundo shock. Va a haber bastantes problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero como preámbulo para esta serie de enseñanzas? Primero, recurrir a la Escritura para que la Escritura nos dé la pauta de qué es lo que tenemos que investigar y qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7 dice, ¿cómo se escucha, Marcia? Entiendo. Sí, no, tranquilo, pero dale más. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al mensajero de la comunidad de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, desde Guayaquil, Ecuador. Estamos con la transmisión aquí en estudios en el sur de América. Para todos los hermanos que están conectados a esta hora, ya sea en América como en otro continente, para todos nuestros hermanos que posteriormente estarán viendo este estudio en nuestros canales o en las redes sociales. Bien, hermanos, el día de hoy traemos un tema bastante complicado. Es muy posible que todos los que hasta el día de hoy nos han amado y pues querido entrañablemente, tal vez cambie su sentimiento, hermanos. Pero lo importante de todo esto es hacer mérito del nombre, hermanos, de lo que hoy, desde que el principio, nosotros empezamos a buscar la verdad. En busca de la verdad, que es como se llama este programa. Acá me parece que sí estoy transmitiendo, Marx. Nicolás le dice que no sale. Ya, lo que pasa es que en este momento acabo de... veamos si tenemos retorno. Veamos si tenemos retorno. Alejandro, por favor, ¿puedes mirar si tenemos retorno? Sí, Marce, está en retorno. Bien, bueno, estamos... queremos saber si estamos en el aire, pues acá dice que no hay retorno. Acá dice que no hay retorno, que el Eterno ha mostrado y que pues lamentablemente a la que no hemos tenido un fácil acceso por cuanto ha habido mucha manipulación, hermanos. Ha habido manipulación de la historia. Ha habido manipulación de la escritura. Y fíjense que no solo la manipulación que dicen desde el judaísmo, que es el catolicismo, por el cual no creen en Yeshua, por el cual no creen en el movimiento apostólico, sino también toda la manipulación que hemos visto de los textos, hermanos, porque los masoretas también manipularon los textos. En ese sentido, nosotros debemos estar precisamente a la expectativa de analizar, de buscar, de indagar, de volvernos verdaderos investigadores para poder determinar cuál es la verdad. Hemos venido durante mucho tiempo, hermanos, nosotros indagando, hemos venido buscando, queriendo saber qué fue lo que pasó realmente desde el principio. Bien, esperemos que mejore el audio, que se escuchó un poco de ruido, me dice Pedro, pero bueno, seguramente estaba habiendo mucho ruido, pero ya en este momento se filtró, ya se quitaron todas las filtraciones de ruido. Bien,
En este sentido, les hemos traído un tema que va a ser el inicio de una secuencia de programas que es necesario para el día de hoy, hermanos. El día de hoy se está ganando la pasión, se está ganando la motivación por parte del movimiento sionista. ¿Para qué? Para motivar a las personas. Saber qué fue lo